Bien, y justamente referente a esta posible, entre comillas, nueva epidemia que nos hace recordar la epidemia del COVID, Alex Rivera ha salido a las calles de nuestra capital para recoger cuál es la impresión de los ciudadanos de a pie acerca de esta noticia. Adelante, Alex. En los últimos días se ha confirmado la noticia de que un brote de virus ha afectado a China, pero ¿cree que tal vez se pueda convertir en una pandemia o si estamos realmente preparados en el Perú para enfrentarla? Yo creo que sí sirve la experiencia de la pandemia anterior, pero lo mejor es que no suceda nunca. Se ha hablado de un nuevo brote de un virus en China. Sí he escuchado algo al respecto. ¿Cree que pueda llegar al Perú? La vez pasada lo logró, ¿por qué no ahora? Aunque ahora, como le dije anteriormente, la experiencia nos puede servir para manejar esa situación mejor. Ahora que usted dice eso, ¿el Perú cree que está preparado para enfrentar una nueva pandemia? Esa pregunta es muy difícil. No. Yo creo que, como le voy a decir, de algo sí de la experiencia anterior, pero al grado de impacto que tendría no se podría predecir con exactitud. ¿La pandemia? No lo creo. No. Son cosas que manejan los de arriba. Ellos son los que, como el ser humano es miedoso y temeroso a la vez, nos dicen algo y ya estamos temblando. De existir, en dado caso, ¿cree que llegue al Perú y que nos pueda afectar así como el caso del coronavirus? Bueno, eso podría darse, porque los que manejan los de arriba son los que tienen que vender los productos. Si yo causo una pandemia, tengo el antídoto. ¿Y cuál es el negocio? Primero te enfermo y después te curo. Yo creo que eso es lo más lógico. ¿Cree que la sociedad aprendió sobre el coronavirus en el tema de las pandemias? Por supuesto. Ahora estamos mucho más alerta a las cosas. No estamos que nos sorprendió. El coronavirus nos sorprendió a todo el mundo. La respuesta de las personas en la calle es: ¿estamos nuevamente preparados para enfrentar una pandemia? Doctor, con usted regresamos a estudio. Recuerde que estamos en los 91.9 de la FM, PBO, la radio con fe. Las 24 horas del día en Claro Televisión, 515 HD, 23 y 18 SD. Muchísimas gracias, Alex, por recopilar todos esos tipos de información que tienen nuestras personas de a pie. En realidad, una epidemia, en realidad, como menciona el señor, algo creado aparentemente. Circula mucha información respecto a diferentes tipos de conocimientos, se podría decir al respecto. Pero para eso, lo importante es tener información correcta y precisa. Y la información correcta y precisa te dan nuestros especialistas. Estamos el día de hoy con el doctor Alejandro Peña, él es médico neumólogo, bienvenido doctor a PBO Salud, y con el doctor Leslie Soto, él es médico infectólogo. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a PBO Salud. Gracias. Doctor, epidemia, pandemia, se avecina un nuevo brote de un virus, ¿es esto correcto? ¿No lo es? Lo que pasa es que hay varios factores que están implicados ahora. Por ejemplo, en China ha sido la base, la fuente del COVID-19. Entonces la gente ha estado pues con las mascarillas, se disminuyó otro tipo de virus, de infecciones, igual que acá en Perú. Tuvimos pocos casos de influenza, tuvo menos casos de neumococo. Pero ahora que ya volvieron nuevamente a salir las personas, vuelven los virus respiratorios a presentarse. Y ahí están varios, los rinovirus, los virus de la COVID, influenza para influenza, y el metaneumovirus, que es el que asusta mucho ahora, porque es un nombre pues que nadie lo conocía en otros lugares, o no es el vulgo normal conversar sobre este virus. Este virus se conoce desde 2001, y es un cuadro también respiratorio. Lo que pasa con estos cuadros virales es que se pueden complicar, ese es el punto. Eso es lo peligroso. Por eso hay que seguir las indicaciones que siempre dicen de distanciamiento social, usar la mascarilla y siempre el lavado de manos. Distanciamiento social, utilizar mascarilla y lavado de manos. Estamos frente a un nuevo virus, en resumen, pero no estamos frente a una nueva epidemia. Un nuevo virus que ya se conoce hace más de 20 años, ¿ok? Y en teoría no estamos frente a ninguna No estamos frente a ninguna epidemia y estamos a un virus que ya se conoce desde hace 20 años. Sí. O sea, no es nada nuevo. No es nuevo. Ok. Y
Doctor Alejandro Peña, ¿cómo así este virus que está en China aumentando en casos está pues complicando nuevamente los pulmones? ¿Por qué los pulmones? Como dice el doctor Leslie, esto ya está descrito el virus hace más de 20 años, pero probablemente el virus ya existía desde la década del 50 por los hallazgos serológicos. En el Perú ya está descrito ya. La primera descripción la hizo el NAMRIC en el 2006 con serología del 2002. Estamos hablando que ya el virus está circulando en el Perú hace más de 24 años. Entonces no es un virus nuevo. Lo que pasa es que como todos los virus tienen incidencias estacionales, ¿no? En el propio Hospital Cayetano Heredia, que está el doctor Leslie, hubo un estudio donde hubo muestras por PCR, donde se encontraron que estaba presente en un 12-13% de las causas de infecciones respiratorias en niños hospitalizados. O sea, no es un virus nuevo, ni es una epidemia nueva, ni es, podríamos decir, algo nuevo bajo el sol como el SARS-CoV, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces la sobreinformación termina en una distorsión del conocimiento. El boca a boca termina siendo caótico y finalmente se dice una cosa completamente diferente a lo que es la realidad. No es un virus nuevo, es un virus sobre el cual ya se tiene conocimiento desde hace más de 20 años. Es un virus que produce un resfriado. Sí, es un cuadro respiratorio alto, en el cual pues está todo el malestar general, puede haber pues un poco de moquito, pero puede bajar también hacia los pulmones. Esa es la segunda parte de este virus que podría hacer. Entonces, justamente la idea es proteger a los niños y adultos mayores de que se vayan a poder complicar con estos virus. Hay que protegerlos y la vacunación para los otros virus como influenza, por ejemplo, tiene que estar presente. La COVID-19 también, y para bacteriano tiene que tener la vacuna del neumococo, que también causa neumonías en estas épocas. Tendremos que tener mayor cuidado entonces sobre el neumococo, sobre la influenza y obviamente el COVID. Y estaría por debajo inclusive de ellos la presión de ese nuevo virus, el metaneumovirus, muy por debajo. Muy por debajo, en nuestro medio. Probablemente lo que pasa en la transición epidemiológica es de que una vez haya sociedades que tienen buena cantidad de vacunación para neumococo, para influenza, estos virus que están presentes se hacen más evidentes porque dan más infecciones y no hay un tratamiento tan claro como para una influenza o como para el COVID, ¿no? Pero por sí no son letales, ¿no? La cantidad de gente que se hospitaliza por una infección es menos del 5% y la gente que va mal de esos que se hospitaliza es menos aún. O sea, su morbilidad y letalidad es mucho menor que otros tipos de virus. Lo que pasa que como hay una hiperinformación, las cosas se deforman, ¿no? Si nosotros comparamos ese 5% que podría dar de cuadros hospitalarios del metaneumovirus versus el porcentaje de hospitalizaciones y letalidad de la influenza, es abrumador. Lo que pasa es que influenza es un virus que ya lo conocemos, ya tenemos vacuna y hay protección. Este virus cambia anualmente y son vacunas que cada año no se coloca y ha bajado drásticamente la cantidad de pacientes hospitalizados. Usualmente lo que hospitalizamos son personas que no han sido vacunadas contra influenza. Pero si la influenza hubiera sido descubierta ahorita junto con el COVID, hubiera matado más gente. Pero como ya se conoce, tenemos vacuna, ya está controlada, por decirlo así. Y es la idea también con el COVID. Perfecto. Doctor, ¿y por qué siempre este grupo etario? Niños y ancianos. El metaneumovirus mayormente se descubrió en niños en Holanda, en niños que hacían neumonías severas y probablemente son los que tienen una transición inmunológica, un momento que dejan de lactar, donde recién tienen que presentar anticuerpos y es donde mayor letalidad dan en los niños de menos de un año. Yo he tenido pacientes con metaneumovirus de 100 años y no se han muerto por metaneumovirus. Pacientes con metaneumovirus de 100 años de edad. Lo que pasa es que como ahora la influencia del conocimiento del COVID hay mayor cantidad de pruebas moleculares, el PCR, la reacción en cadena de polimerasa, nos permite conocer cosas que antes solamente le llamábamos un resfrío o neumonía viral, ya se les pone un nombre y apellido, pero no es una cosa nueva necesariamente bajo el sol. Ok, y ese paciente de 100 años de edad con el metaneumovirus y un niño de 5 o 6 años de edad también con metaneumovirus, ¿cuál es el tratamiento a seguir? Bueno, el tratamiento básicamente es de sostén, soporte, hidratación, se requiere oxígeno, gente que tiene asma, el asma se va a exacerbar. Esa es la parte del tratamiento. No hay ninguna vacuna actualmente o una antiviral
propio directo para el metaneumovirus. Eso nos tiene que quedar bastante claro, o sea, no hay que ir nuevamente a la farmacia a buscar acitromicina, a buscar ivermectina, como ya inclusive se está viendo en algunos centros. Sí, justamente en las redes circulan muchas cosas como uso de antibióticos que no debería usarse porque no hacen nada. Desafortunadamente la ivermectina no funciona, y acá lo que funciona es mantener al paciente libre de síntomas, ¿no? Y observación cercana para ver que no se vaya a complicar. Ok. Doctor, ¿cómo me puedo dar cuenta de que tengo los síntomas del metaneumovirus? No es fácil decir que cuando le digo achis, son cientos de virus que puedo tener. Ok. Entonces, justamente la gran mayoría de ellos tienen una replicación mala, porque son 5 días más o menos que están presentes, o sea, ¿no? La idea acá es que si yo tengo un cuadro gripal y en 48, 72 horas no mejora, algo está pasando ahí. Tiene que evaluarse. Hay que evaluarse y hacer la serología como menciona el doctor. Un cuadro gripal, lo convencional es que Tos, dure fiebre, a lo dolor mucho de 72 garganta, horas. 72 horas y ya debería estar controlado. Y debo estar yo, bueno, Debería recuperándome. mejorar. En caso que no mejora, tiene que verse en un centro de salud para que se tome una placa, para ver si hay compromiso pulmonar, saturación, y ver si esa neumonía es o la infección que está haciendo es una neumonía, y si fuera una neumonía, es una neumonía grave que requiera un tratamiento mayor, ¿no? El centro de salud idóneo para yo acudir es una posta. Un centro de salud ellos deben tener y tienen la capacitación para poder referir a las personas cuando lo necesitan, ¿no? Si no, sobrecargan el sistema de hospitales de tercer nivel y no se puede dar el tratamiento que requiere a quien lo requiere. Ok, o sea, si tengo yo una gripe, bueno, yo no voy a saber qué tipo de gripe tengo, ¿no? Un antigripal, que es lo convencional, esperar esos 3 días, normalmente el segundo día es el más, donde aumentan los síntomas, y luego tiene que empezar a decaer. Si esto no sucede y va en constante aumento, acudir inmediatamente a la posta, no acudir a un centro de salud grande, porque lo va a sobresaturar. Acudir a la posta y pues ahí, si se está complicando, nos referirán recién los médicos de la posta al centro de salud. Nos han mencionado estrategias de prevención, uso de mascarilla, lavado de manos y distanciamiento social. ¿Esto se va a hacer ya parte de la actividad social frecuente? Debería ser parte de las costumbres nuestras, más bien. Si yo veo a alguien que está estornudando o tosiendo, me tengo que alejar. Esa persona no debería salir de casa. Si va a venir a trabajar, ¿no? Si tiene que trabajar, pues ese es un problema, porque dicen, no, usted anda a trabajar, o anda al colegio. Lo primero debería ser, hay síntomas, cortas la cadena epidemiológica, que fue el éxito de la epidemia del H1N1. Claro. Se cortó y en ese momento no pasó más. ¿Qué significa cortar la epidemia? Que si hay un grupo donde hay una gran cantidad de índice de contagiosidad, que pueden ser escolares, niños, se corta. Y con un tiempo adecuado eso se corrige, ¿no? La recomendación es, si tengo una persona con gripe en casa, no debería ir a trabajar. Así no. Y tampoco debería ir al colegio. Y ahora en vacacional deberíamos dejarlo en casa. Claro, pero lo que pasa es que hay, como muchas personas tienen diferente grado también de inmunidad, si va alguien resfriado, con tos, con un virus contagioso, a esa persona que tiene este grado de inmunidad un poco baja podría complicarlo, si es que lo contagia. Okay, esa es la idea. Y ha tocado un tema vital. Primero nos quitamos la venda de los ojos, que este virus no es letal. Okay, este virus ya se conocía hace más de 20 años. Este virus, el doctor ha tratado pacientes de 100 años, pero también pequeños de 5 o 6 años. Okay. Nos puede complicar siempre y cuando llegue a los pulmones. Pero esto va a depender en mayor grado de la inmunidad. ¿Qué determina nuestra inmunidad, doctor? Bueno, una de las cosas que tienen que saber es que la inmunidad, por ejemplo, en los niños recién está formándose adecuadamente. En los adultos mayores la inmunidad está presente, pero no funciona adecuadamente. Me explico. Si yo tengo 2 guardaespaldas que tengan 30 años, me pueden cuidar muy bien. Tengo 2 guardaespaldas de 90 años, son 2 también, pero ya no me pueden cuidar muy bien. Esa es la inmunidad, lo que se llama la inmunosenescencia. Adultos mayores comienzan a tener la inmunidad en el mismo número, pero menos función, menos fuerza, por decirlo así. Y eso permite que se puedan complicar. Por eso es que tienen que tomar siempre su medicación de las enfermedades que tengan, tenerlas al día, porque si no, tenemos a un paciente descontrolado de una enfermedad que se le va a agregar otra y va a ser más complicado todo. Ok. Doctor, ¿hay algunos tipos de alimentos o algunas actividades que se sugieran para fortalecer el sistema respiratorio, para fortalecer esta inmunidad
del pulmón? Por sí mismo no existe un alimento que fortalezca el pulmón, ¿no? Hay todo un mito de las vitaminas, que dan un shot de vitamina C. Lo único que se sabe actualmente es de que el déficit de vitamina D sí causa una alteración en la función pulmonar y lo hace más propenso tanto a enfermedades obstructivas respiratorios como a potencialmente hacer enfermedades como la tuberculosis. Eso ya se sabía hace muchos años, por eso una de las partes del tratamiento era mandarlo a la sierra y que recibiera sol. Y decían, no, porque se sabe que la vitamina D ayuda. En todo caso, el comer bien, comer a sus horas, evitar un ayuno prolongado, porque ahora también hay la moda del ayuno. Del ayuno intermitente. Que también son modas como hay ahora. Uno necesita cada cierto tiempo cargar el carro. Si uno no lo carga, comienza a haber estrés. Hay hipoglicemia, hay aumento del cortisol endógeno, descargas de noradrenalina y todo eso hace que uno tenga una menor defensa. El dormir bien también, por lo menos al grupo etario en que uno pertenece. Si es una persona adulta trabajadora, por lo menos 7-8 horas de sueño. Gente los niños duermen más, los ancianos duermen más en forma fraccionada, tiene que ser de acuerdo al grupo etario. Pero si uno no duerme bien, no come bien o come a malas horas o de mala calidad, va a tener una mala defensa, ¿no? Eso es lógica, ¿no? Y por supuesto dentro de su dieta incluir cosas que tengan vitaminas, cosas que tengan oligoelementos, ¿no? Por ahora todo lo busca uno en comida rápida, comida envasada, y no todos los elementos que necesita en la dieta necesariamente están en la vía de la comida rápida. Ok, doctor, vamos a nuestra primera pausa y luego regresamos con el desarrollo de más información. Estamos viendo PBO Salud. Y continuamos hablando del metaneumovirus. Doctor, nos mencionaba usted que no existe en realidad una vitamina directamente para los pulmones, no, pero sí cierta combinación en algunos suplementos que se puede llevar a la olla común, a los alimentos. Lo que es la dieta balanceada y que maneja muy bien los nutricionistas es básicamente lo que tiene que llegar, que haya siempre la presencia de elementos verdes, de fruta fresca, de vitaminas, ¿no? Evitar las cosas que tengan grasas polisaturadas o alimentos ultraprocesados, ¿no? Siempre lo más natural, casi siempre es lo mejor, ¿no? Ok. Y doctor, estamos nosotros rodeados de bacterias, virus, hongos, tanto fuera de nuestro cuerpo como dentro de nuestro cuerpo, lo que es nuestra flora bacteriana. Eso es lo común en todos nosotros. Claro, si usted se da cuenta, doctor, todos los días hacemos... Así es. Y eso es porque estamos respirando bacterias, hongos. Nuestro sistema respiratorio tiene unas celulitas que van limpiando y uno se la pasa. Okay. Entonces, justamente, eso es una de las tantas protecciones, igual como los vellitos del pecho, de la nariz. Son varias protecciones que tenemos para la parte de infecciones del medio ambiente. Ok. ¿Es normal rasurarse los vellos de la nariz? ¿Sí? Sí. ¿O disminuye la capacidad de su sistema inmunológico? No tiene ninguna relación al respecto. Perfecto. Y si nosotros estamos actualmente rescatando un virus que se conocía hace 20 años, metaneumovirus, ¿hay más virus aún que no se conocen? Sí, claro, probablemente. Y tenemos varios virus que conocemos pero que no están presentes en grandes cantidades. Okay. Son tan bajitas que sí aparecen, sí están ahí, pero que no lo tenemos en abundancia, por ejemplo. ¿Qué le podría usted recomendar a aquellas personas que en este momento están atemorizadas con aparente nuevo nacimiento de una pandemia, lo cual ha quedado completamente descartado, ¿ok? Y que pues sienten que se van a enfrentar a un nuevo virus? Los virus y bacterias causan infecciones múltiples, en este caso las respiratorias, y son cíclicas, aparecen justamente invierno, en verano, cuando hay cambio de temperatura, y ahí tenemos que estar más que nada cuidándonos de los que son más frecuentes en nuestro medio. A todas las personas adultas mayores yo le diría que se vacunen contra influenza, contra neumococo y contra la COVID. Y aprovecho porque todo el mundo me está preguntando, ¿tengo que tener todas las vacunas de la COVID? No. La COVID ya se quedó acá, va a ser estacional. Hay que colocarse la última vacuna que aparezca de la COVID, la última que aparece de influenza, las últimas de neumococo que también están llegando a Perú. Entonces, con eso uno se asegura que los cuadros respiratorios más frecuentes, abundantes y presentes en el medio
si me enfermo, no me voy a complicar y no voy a morir. Esa es la idea de la vacuna. O sea, la vacuna no es para no enfermarse, sino para no complicarse. Perfecto. 3 vacunas necesarias en toda persona: neumococo, influenza y COVID. Esto tiene que ser anual. La vacuna del neumococo dura más. Usualmente se dice que puedes hasta de por vida, pero como también hay mutaciones en las bacterias, también están cambiando también las vacunas del neumococo. Ok, o sea, anual COVID e influenza. Y la vacuna del neumococo según la indicación de la persona, del sanitario que va a colocarte la vacuna. Depende de qué vacuna tenemos y qué vacuna requiere, ¿no? Esto no va a asegurar que una persona no se contagie del COVID, ni de la influenza, ni del neumococo. Lo que va a asegurar es que la persona no se complique y no llegue a hospitalización. Esa es la idea de la vacunación. Que no se complique, que no tenga las secuelas severas de la enfermedad, y la muerte también la disminuye enormemente. Perfecto. Doctor, ¿cómo cuidamos nuestros pulmones adicionalmente a la alimentación? Evitando zonas de alta contaminación, tanto intradomiciliaria como extradomiciliaria, evitar el hacinamiento. Una de las cosas que se hizo en Alemania para acabar con la tuberculosis, que a mí me da más miedo que el metanemovirus, porque hay tuberculosis drogoresistente que no te la cura nada, que es muy mortífera. La XXR es una cosa que nos debería dar más miedo como país, ya que deberíamos estar conversando que el primer país a nivel de América Latina en tuberculosis es el Perú. Y eso no se habla, y eso no se discute. ¿Cuántos casos de tuberculosis diarios tenemos? No podría decir el número ahorita, pero estamos por los reportes de la OMS a la cabeza. Eso debería ser un problema nacional de transporte público, porque se ha demostrado que cuando uno viaja en sistemas, en combis, en forma hacinada, se contagia a más tiempo, mayor contagio de tuberculosis. Eso ya está demostrado. Buscar evitar el hacinamiento en las casas, mejorar los sistemas de distribución de basura o de distribución de agua. Esos son los verdaderos problemas sanitarios. Esto es lamentablemente una cosa que por moda a la gente le da miedo y tiene con justa razón también posibilidad de que en algún momento hubiera una epidemia. Puede pasar como cualquier cosa en la vida, pero el problema actual sanitario del Perú es la tuberculosis, que estamos a la cabeza. No somos campeones en fútbol, somos campeones en tuberculosis, y eso no lo dice la gente. Y referente a la tuberculosis, ¿cómo hacemos para poder prevenirla? Primero, evitar el contagio con el hacinamiento, evitar viajar en cosas que estén demasiado sobrecargadas, el diagnóstico temprano. Si una persona está tosiendo más de 3-4 semanas, ir a la posta, hacerse examen de esputo. Eso es lo que en nuestro país, a raíz del COVID, la tasa de diagnóstico se ha caído en forma importante. No puedo decir al piso, pero ha habido una disminución en el diagnóstico, y eso sí me parece un problema de salud que debería estar en la boca de todos nuestros políticos. Otras cosas son importantes, menos los reales problemas. Y el real problema actualmente en temas respiratorios es la tuberculosis. Clarísimo, si tengo tos por más de 2 semanas, tiene que irse a un control. Tengo que ir a un control para un examen de esputo directamente. ¿Es el único síntoma que nos va a dar? Fiebre, decaimiento, baja de peso. Fiebre, decaimiento y baja de peso. Somos el país número 1 a nivel de Latinoamérica con tuberculosis. Y muy adicionalmente al cáncer, debe ser otro de los flagelos en los cuales no tenemos la actividad de prevención primaria en nuestros centros, como lo menciona el doctor Alejandro Peña. Pero nos ha mencionado también un tipo de bacilo de Koch, ¿no? Multidrogo resistente, que es el XDR y el XXR. Lamentablemente es una cosa que en ciertos focos poblacionales de algunas zonas urbanas, tanto del Perú como en algunas zonas de provincia, es un flagelo. Ok, ¿y esos diagnósticos de esta tuberculosis XXR son frecuentes? No son extremadamente frecuentes, pero tienen una frecuencia que no debería estar en un país que está saliendo del tercer mundo. Ok, ¿son letales? Sí. O sea, son pacientes, para explicarnos que no existe ningún tipo de fármaco que se le pueda brindar para erradicarlo. Lo que pasa es que los fármacos que se utilizarían o se utilizan ahora son fármacos caros, que no están dentro del territorio, difícil de conseguir a veces. Entonces ese es el gran problema de estos pacientes. Y muchos de ellos
empezaron con una tuberculosis simple, que era sensible a cualquier fármaco, pero abandonaron tratamiento y ya comenzaron a hacer resistencia poco a poco a los fármacos, cada vez más y más y más y más. O sea, no es un paciente que debuta con una tuberculosis. Podría debutar si XDR. justo convive con alguien que tenga el XDR y que le contagie. Con Claro contagio intradomiciliario. Intradomiciliario. Las cárceles, por ejemplo, son zonas de bastante contagio de tuberculosis, por ejemplo, porque la gente está hacinada. Y llega alguien con tuberculosis, se dispersa por todas partes. Ok, empezamos hablando del metaneumovirus, un problema de redes sociales, ¿podríamos titularlo? Sí. El metaneumovirus, un problema de redes sociales, y la tuberculosis en el Perú, un problema respiratorio real, letal y con una alta tasa de morbilidad. ¿Sería correcto? Así es. Ok. Sí, otra cosa que también tenemos ahorita en el Perú es que la gente no sabe que tenemos COVID. El año pasado ha habido casi 460 fallecidos de COVID en todo el año y ahora justamente está rebrotando los casos porque ya se volvió estacional, es la época de las gripes y es un virus que se quedó y que también va a causar estas infecciones. Y el COVID no se va a ir. No. Tal como lo dijo en algún momento un exministro de Salud, ¿no? Vino para quedarse. Sí. Vino para quedarse, ¿no? El ministro terminó yéndose, pero el COVID se quedó. Sí. ¿Hay alguna forma de quitar la letalidad del COVID? La forma de bajarla es con la vacunación. Justamente si tú estás vacunado, cuando empieza el COVID, las vacunas iniciales que hubieron para la primera cepa original tenían 100% de efectividad para que nadie se muera. Y justamente, y después ha ido variando, mutando, que la gente vacunada tiene menos chances de complicarse, menos probabilidad de fallecer. Esos 460 pacientes que fallecieron en el 2024 no tenían vacunación. Lo que pasa es que, como dicen, yo creo que al inicio hubo un pequeño error quizás de comunicación, porque si me tocaba, ahorita estuvieran en la cuarta dosis y yo estuve en la segunda. Un grave error político Sí, de vacunación hubo. Ahí ha habido un desastre. No, porque la idea era... Ahondemos en esta parte. Sí. ¿Qué pasó allí? Lo que pasa es que yo me Políticamente puse, sabemos lo que pasó. pero la parte de práctica, yo tengo la primera vacuna, segunda vacuna, no me dio la gana de ponerme la tercera, y me dijeron, no puedes ponerte la cuarta porque no te puedes poner la tercera. Y la gente comenzó a dejar. Yo creo que uno de los problemas fue primero no hacer bien el diagnóstico, porque También. un diagnóstico de una enfermedad actual tiene que ser con un método actual. No puedes querer diagnosticar una enfermedad del siglo XXI con un método del siglo XIX. Ese fue el grave error, que fue un error político y fue poco técnico. El segundo error, para mi opinión, fue priorizar vacunas cuya posibilidad de ayuda eran menores que las que se han demostrado actuales, que son las mejores, ¿no es cierto? Okay. ¿Qué hacer La antes de Pfizer o la de la Astra eran mejor que las vacunas chinas, eso ya se sabe. Sí, yo diría también que otro error que existe es que tenemos consejos y grupos de expertos que no les hacen caso. Esa es la verdad. Es cierto, claro, o sea, los expertos dicen que hacer esto, pero hacen otra cosa. Entonces también es algo que deberían de hacer. Lo administrativo prima sobre el conocimiento. Sí, lo político creo que es más lo administrativo. Sí, tristemente. Doctor Leslie Soto, muchísimas gracias por estar aquí en PBO Salud, brindándonos todos sus conocimientos al respecto. Doctor Alejandro Peña igualmente, lo que nos ha hecho despertar que esta epidemia irreal del metaneumovirus, en realidad una crucecita, no hay que tenerle ningún tipo de temor, pero sí pensar en que tenemos una epidemia actual de COVID y una epidemia más aún letal de tuberculosis. Muchísimas gracias, doctores, por estar en PBO Salud. Nosotros nos vamos a la pausa y regresamos. Estamos viendo